Jamás imaginé sentirme tan completamente invisible en mi propia familia. Esa noche, mientras sostenía el boleto de avión de solo ida a España con el nombre de mi nieto, el pecho se me apretó y las manos me temblaron. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que le den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Me llamo Elena, y a mis 73 años, pensé que sabía lo que era el amor en una familia. Estaba equivocada, terriblemente, dolorosamente equivocada. Cada mañana en mi pequeño apartamento en la colonia Roma, me despierto con la misma rutina agotadora. El murmullo lejano del tráfico se mezcla con el olor a café recalentado que sabe a desilusión. Las paredes están decoradas con fotografías descoloridas de rostros sonrientes de mejores épocas. Y a veces me pregunto si esas personas en las fotos alguna vez fueron reales, o si solo imaginé un tiempo en el que a mi familia realmente le importaba. Esa noche en particular, a fines de octubre, el aire otoñal llevaba el aroma a hojas secas a través de las delgadas ventanas de mi departamento. Estaba sentada en mi viejo sillón de terciopelo, el que mi difunto esposo Francisco me compró para nuestro 40º aniversario, cuando noté algo que sobresalía del bolso de diseñadora de mi nuera, Rebeca. Lo había dejado caer descuidadamente detrás del cojín del sofá después de una de sus raras visitas. Al principio, pensé que era solo otra pieza de su vida desordenada. Rebeca siempre cargaba demasiadas cosas, como si sus bolsos de gran tamaño pudieran contener el caos que parecía crear a donde quiera que iba. Pero algo en el borde de ese papel me llamó la atención. Era grueso, de aspecto oficial, el tipo de papel que tiene peso, que cambia vidas. No debía haber mirado. Lo sé ahora, pero algo en mi instinto de abuela, ese mismo instinto que me había guiado a través de décadas de criar hijos y cuidar de la familia, me dijo que esto era importante. Mis dedos artríticos sacaron cuidadosamente el documento de su bolso, y lo que vi hizo que mi mundo dejara de girar. Era un boleto de avión de solo ida a Madrid, España. Fecha de salida, mañana por la mañana. Y el nombre impreso en negritas en la parte superior no era el de Rebeca. No era el de mi hijo Miguel. Era el de mi nieto, Tomás. Mi dulce y brillante Tomás de 12 años. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que casi se me cae el boleto. Solo ida. No eran vacaciones. No era un viaje escolar. Solo ida significaba para siempre. Significaba adiós sin siquiera decir adiós. Tienen que entender algo sobre Tomás. No es solo mi nieto, es mi salvavidas. En una familia que lentamente, sistemáticamente, me había empujado a los márgenes de sus vidas, Tomás era el único que todavía me miraba con amor genuino. Es quien me llama abue y lo siente de verdad. Es quien me pregunta cómo estuvo mi día y realmente escucha mi respuesta. Y estaban planeando llevárselo. Para siempre, sin decírmelo. Esa noche, me senté en la oscuridad de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad a través de mi ventana agrietada, y comencé a armar un rompecabezas que había sido demasiado ciega para ver. Todas esas conversaciones susurradas que se detenían cuando yo entraba en la habitación, todos esos grupos de chat familiares de los que fui misteriosamente eliminada, todos esos planes hechos sin consultarme, a pesar de que involucraban a mi propio nieto. Me di cuenta de que me había convertido en la intrusa en la historia de mi propia familia. Déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Esto se gestó durante años. Una lenta erosión del respeto y el amor que yo era demasiado leal, demasiado esperanzada, demasiado desesperada para ver. Cuando Miguel se casó con Rebeca hace 15 años, pensé que estaba ganando una hija. Recuerdo el día de la boda tan claramente. Lo hermosa que se veía con su vestido blanco, lo feliz que parecía mi hijo. La recibí con los brazos abiertos. Compartí recetas de familia. Ofrecí consejos cuando me los pidió, y mantuve la boca cerrada cuando no lo hizo. Pero Rebeca tenía otros planes para nuestra familia. Desde el principio, me vio no como una mujer con décadas de sabiduría y amor para ofrecer, sino como competencia. Competencia por la atención de mi hijo. Competencia por el control de las decisiones familiares. Competencia por el amor de sus hijos.
La primera señal debió haber sido cómo lentamente dejó de invitarme a las reuniones familiares. «Ay, Elena, pensamos que podrías estar muy cansada», decía, con su voz que goteaba falsa preocupación. «Sabemos lo difícil que es para ti moverte estos días». Esto cuando todavía era perfectamente capaz de usar el metro para ir a cualquier parte de la ciudad, cuando todavía trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la colonia, cuando todavía era más enérgica que personas con la mitad de mi edad. Pero lo acepté. Me dije a mí misma que solo estaba protegiendo a su pequeña familia, que necesitaba tiempo para acostumbrarse a tener una suegra. Me convencí de que el amor significaba ser paciente, ser comprensiva, ser invisible cuando fuera necesario. La manipulación financiera comenzó pequeña. Una solicitud de ayuda con las colegiaturas de Tomás cuando estaba en el kinder. Solo por esta vez, Elena. El cheque de comisión de Miguel está retrasado, y sabes lo cara que es la escuela privada en la ciudad. Por supuesto que ayudé. ¿Qué abuela no querría invertir en la educación de su nieto? Luego fue el enganche para su casa en la colonia del Valle. 500,000 pesos de mis ahorros de jubilación, cuidadosamente guardados. «Solo es un préstamo, mamá», me aseguró Miguel durante una tensa cena en un restaurante en Polanco. «Te lo devolveremos con intereses». Los intereses nunca llegaron, tampoco el reembolso. Y cuando lo mencioné suavemente meses después, los ojos de Rebeca brillaron con algo frío y afilado. «Pensamos que nos habías dado ese dinero por amor, no como una especie de transacción de negocios». Amor. Ella usó esa palabra como un arma filosa, atacándome cada vez que intentaba establecer cualquier tipo de límite o expectativa. Con los años, mi cuenta de ahorros se hizo más pequeña mientras su estilo de vida se hacía más extravagante. Autos nuevos, vacaciones caras, ropa de diseñador para los niños. Y siempre, las peticiones venían envueltas en obligación familiar. «Sabes que no te lo pediríamos si no estuviéramos desesperados. Esto es por el futuro de los niños. La familia ayuda a la familia, ¿verdad, Elena? Pero yo ya no era familia. Yo era un banco, una fuente conveniente de financiamiento sin consejo de administración, al que rendir cuentas, sin tasas de interés que pagar, sin responsabilidad requerida. La verdadera crueldad no estaba en el dinero, sin embargo. Estaba en la forma en que me hicieron desaparecer. Cenas de cumpleaños planeadas sin mí. Ay, supusimos que no querrías manejar hasta Naucalpan de noche. Fotos familiares tomadas sin mí. La iluminación era mala, Elena. No pensamos que querrías estar en una foto donde no te vieras lo mejor posible. Celebraciones de fiestas programadas alrededor de mi ausencia. Sabemos lo abrumadoras que pueden ser las grandes reuniones para alguien de tu edad, alguien de mi edad. Como si 73 significara que ya estaba a mitad de camino a la tumba. Como si mis décadas de experiencia administrando un hogar, criando hijos, construyendo una carrera, no significaran nada ahora que mi cabello era plateado y mis manos mostraban signos de una vida bien vivida. Comencé a sentirme como un fantasma rondando a mi propia familia, presente pero invisible, hablando pero inaudita, amando pero sin ser correspondida. La soledad era sofocante. ¿Saben lo que se siente entrar a una habitación llena de tu propia familia y sentirte como una extraña? Escuchar a tu propio hijo reírse de los chistes de su esposa mientras apenas reconoce tu presencia. Ver a tus nietos crecer a través de fotos aleatorias publicadas en redes sociales porque no te invitan a los momentos que importan. Empecé a poner excusas por ellos. Rebeca estaba estresada con su chamba. Miguel estaba trabajando demasiado. Los niños estaban ocupados con la escuela y las actividades. Me convencí de que su negligencia era en realidad solo la vida interponiéndose, no un esfuerzo calculado para empujarme fuera de su círculo íntimo. Pero las familias hacen tiempo para lo que les importa. Y yo había dejado de importar. El punto de quiebre comenzó con mi lesión de cadera el invierno pasado. Estaba caminando a casa desde el supermercado en una mañana particularmente fría de febrero, cuando resbalé en la banqueta rota y mojada afuera de mi edificio. La caída fue violenta. Mi cadera se destrozó contra el concreto, mis compras esparcidas por la calle como sueños rotos. El viaje en ambulancia, la cirugía de emergencia, las semanas de recuperación. Pasé por todo eso sola.
Miguel me visitó en el hospital exactamente 2 veces. Rebeca nunca vino. Cuando los llamé desde mi cama de hospital, apenas pudiendo hablar por la medicación para el dolor, Rebeca contestó el teléfono de Miguel con fastidio en su voz. Elena, este realmente no es un buen momento. Miguel está lidiando con una crisis de trabajo, y los niños tienen proyectos escolares que entregar. Una crisis de trabajo. Proyectos escolares. Esto era más importante que su madre y abuela tiradas y rotas en una cama de hospital, preguntándose si alguien en el mundo la extrañaría si nunca regresaba a casa. Contraté a una asistente de salud a domicilio con mi propio dinero, porque nadie más se ofreció a ayudar. La señora Jiménez, una mujer amable de Chiapas que hablaba con un español sencillo, pero me mostró más compasión en 3 semanas que mi propia familia en 3 años. Me ayudó a aprender a caminar de nuevo. Me trajo sopa caliente. Escuchó mis historias sobre los viejos tiempos cuando la familia significaba algo diferente. Cuando finalmente estuve de pie, frágil pero decidida, Miguel llamó con lo que probablemente pensó que eran buenas noticias. Mamá, Rebeca está planeando una cena familiar para celebrar tu recuperación. Mi corazón dio un salto de patética gratitud. Finalmente, les importaba. Finalmente, yo importaba de nuevo. La cena fue un domingo por la noche en marzo. Tomé un taxi a su casa en la colonia del Valle, la misma casa que les había ayudado a comprar con mis ahorros de jubilación. Llevé pay de manzana casero, el favorito de Tomás, y me puse el vestido azul marino que había estado guardando para una ocasión especial. Pero cuando llegué, la cena familiar significaba su familia inmediata de 4, más la hermana de Rebeca y sus hijos, más otras 2 parejas que nunca había conocido. Me sentaron en el extremo más alejado de su mesa de comedor, prácticamente en la cocina, mientras la conversación fluía a mi alrededor como si yo no estuviera allí. Rebeca nunca mencionó mi recuperación, nunca reconoció por lo que había pasado. En cambio, pasó la noche quejándose de lo difícil que era su vida, lo agotada que estaba de manejar las necesidades de todos los demás, de cómo nadie apreciaba todo lo que hacía por la familia. Me senté allí, escuchándola realizar este elaborado teatro de martirio, y me di cuenta de que estaba describiendo mi vida. Excepto que cuando yo vivía esa vida, se llamaba amor. Cuando ella la vivía, se llamaba heroísmo. Esa noche, mientras viajaba en el taxi de regreso a mi solitario apartamento, comencé a entender que no solo me estaban ignorando, me estaban borrando. La comprensión me golpeó por completo unas semanas después, durante lo que debió haber sido un momento de alegría. La escuela de Tomás estaba celebrando el Día de los Abuelos, donde los niños podían llevar a sus abuelos a clase para una presentación especial. Tomás me lo mencionó durante una de nuestras raras llamadas telefónicas, su voz brillante de emoción. Abue, ¿vienes a mi escuela? Se supone que les contemos a todos sobre nuestra historia familiar, y quiero contarles cómo conociste al abuelo Francisco. Me conmovió. Francisco había sido mecánico en la Marina y nos conocimos en un baile social en 1968. Era una de mis historias favoritas, una que le había contado a Tomás muchas veces durante nuestros preciosos momentos juntos. Pero cuando llamé a Rebeca para coordinar los detalles, su respuesta fue helada. Ay, Elena, lo siento mucho, pero ya hicimos arreglos. Mi papá viene de Guadalajara específicamente para el Día de los Abuelos. No querríamos abrumar a Tomás con demasiados abuelos allí. Abrumarlo, con amor, con familia, con la abuela que había sido parte de su vida desde el día en que nació. Pero Rebeca, dije, tratando de mantener mi voz firme, seguramente hay espacio para ambos abuelos. Yo también soy la abuela de Tomás. Bueno, sí, técnicamente, respondió, y prácticamente pude escuchar sus ojos rodar a través del teléfono. Pero ya sabes cómo son estos eventos escolares. Demasiados adultos. No hay suficiente espacio. Tal vez la próxima vez. No habría una próxima vez. Nunca la había. Esa noche, llamé a Tomás directamente a su celular, el que le habían dado pero monitoreaban de cerca. Tomás, cariño, es la abue. Me enteré del Día de los Abuelos. Su voz bajó a un susurro decepcionado. Mamá dijo que no podías venir porque no te sentías bien. Cariño, me siento bien.
Me encantaría ir a tu escuela. Silencio. Luego, con cautela. Mamá dijo que ya estaba todo planeado. Pero abue, yo de verdad quería contarles a todos tus historias. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero no pude dejar que él lo escuchara en mi voz. Cuéntamela a mí, cariño. ¿Qué tal si te visito este fin de semana y practicas tu presentación conmigo? Tendré que preguntarle a mamá. Tuvo que pedir permiso para ver a su propia abuela. ¿Cuándo se había vuelto eso normal? La visita de fin de semana nunca sucedió. Rebeca tenía una docena de excusas. Tomás tenía demasiada tarea. Había una fiesta de cumpleaños. Estaban pintando su habitación. Siempre algo más importante que pasar tiempo con la abue. Comencé a llevar un diario durante este periodo, anotando cada promesa rota, cada visita cancelada, cada vez que me hicieron sentir como un inconveniente en sus vidas. Las páginas se llenaron rápidamente con un catálogo de pequeñas crueldades y grandes omisiones. 15 de mayo. Llamé para desearle feliz cumpleaños a Tomás. Rebeca contestó y dijo que estaba en una fiesta de un amigo. Pregunté por la celebración familiar. Dijo que era solo la familia inmediata este año. 22 de mayo. Vi fotos en Facebook de la fiesta de cumpleaños de Tomás. 30 personas allí, incluidos los padres de Rebeca, que viven al otro lado del país. 3 de junio. Miguel llamó pidiendo ayuda con las cuotas del campamento de verano. 80,000 pesos. Dije que sí porque no puedo soportar la idea de que Tomás se pierda experiencias por culpa del dinero. 4 de junio. Escuché a Rebeca en el teléfono con una amiga, riéndose de cómo la viejita siempre está tan ansiosa por ayudar financieramente. Me di cuenta de que estaba hablando de mí. Leyendo esas entradas ahora, me pregunto cómo pude haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Pero cuando amas a alguien, realmente lo amas, pones excusas por el comportamiento inexcusable. Te convences de que, bajo la crueldad, todavía hay amor por el que vale la pena luchar. La verdad era más difícil de aceptar. Ya no me veían como familia. Me veían como un recurso para ser gestionado y explotado según fuera necesario. El patrón se volvió predecible. Meses de silencio. Luego contacto repentino cuando necesitaban dinero. Falsa calidez durante la solicitud. Luego vuelta a la fría distancia una vez que obtenían lo que querían. Me convertí en un cajero automático humano, con el inconveniente añadido de tener sentimientos que tenían que gestionar periódicamente. Para cuando llegó el otoño, les había dado más de 1,000,000 de pesos de mis ahorros de jubilación. Dinero que había ahorrado cuidadosamente durante décadas de trabajo. Dinero que se suponía que aseguraría mi propia seguridad en la vejez. Dinero que representaba mi independencia y dignidad. ¿Y qué obtuve a cambio? El privilegio de ser tolerada, el honor de ser recordada ocasionalmente, el regalo de ser utilizada. Pero me dije a mí misma que valía la pena por Tomás. Dulce y sensible Tomás, que todavía me abrazaba con sinceridad en las raras ocasiones en que se me permitía verlo. Tomás, que hacía preguntas reflexivas y escuchaba mis respuestas. Tomás, que me hacía sentir que todavía tenía algo valioso que ofrecer al mundo. Si planeaban alejar a Tomás de mí para siempre, entonces realmente no me quedaba nada que perder. La noche que encontré el boleto, no dormí. Caminé por mi pequeño apartamento, los pisos de madera crujiendo bajo mis pantuflas, mi mente acelerada a través de posibilidades y explicaciones. Tal vez no era lo que parecía. Tal vez había una explicación razonable. Tal vez estaba malinterpretando la situación. Pero en el fondo, yo lo sabía. Este era el movimiento final en su largo juego para borrarme de sus vidas por completo. Pasé esa noche sin dormir, recordando cada señal de advertencia que había ignorado, cada bandera roja que había justificado, la forma en que Rebeca siempre se posicionaba entre mis nietos y yo durante las reuniones familiares, la forma en que Miguel había dejado de llamarme mamá y había comenzado a llamarme Elena, como si fuera solo una mujer que conocía, la forma en que los planes familiares se hacían alrededor de mi ausencia en lugar de mi inclusión. Por la mañana había decidido enfrentarlos. Preguntaría directamente sobre el boleto. Exigiría una explicación. Insistiría en ser incluida en cualquier decisión sobre el futuro de mi nieto.
Llamé al celular de Miguel a las 8 de la mañana, sabiendo que estaría tomando café antes de ir a su chamba. Contestó al cuarto timbrazo, su voz ya impaciente. Hola, Elena. Esto es un poco temprano para ti, ¿no? Elena. No, mamá. La distancia en esa sola palabra me dijo todo lo que necesitaba saber sobre mi lugar en su vida. Miguel, necesito preguntarte algo importante. Encontré un boleto de avión en el bolso de Rebeca anoche, y estoy confundida sobre lo que está pasando con Tomás. El silencio que siguió se sintió como caer en un pozo profundo. Finalmente, se aclaró la garganta. Mamá, no sé de qué me estás hablando. Mamá, interesante cómo volvió la palabra cuando estaba mintiendo. Es un boleto de solo ida a Madrid, España, con el nombre de Tomás. Otra pausa. Podía oírlo caminando, probablemente moviéndose a un lugar más privado para tener esta conversación. Mira, mamá, solo estamos tratando de darle oportunidades a Tomás. La prima de Rebeca vive en Madrid y tienen un increíble programa escolar internacional. Es una oportunidad para que él aprenda bien el español, para que vea el mundo, para que tenga experiencias que nunca podríamos darle aquí. Un boleto de solo ida, Miguel. Eso no es un intercambio escolar. Eso no es una oportunidad. Eso es llevarse a mi nieto permanentemente sin siquiera decírmelo. No es permanente. Es solo indefinido. Y no te lo dijimos porque sabíamos que ibas a exagerar, justo como lo estás haciendo ahora. Exagerar. Sobre la desaparición de mi propio nieto de mi vida para siempre. Sobre decisiones que se toman sobre mi familia, sin mi conocimiento o participación. Sobre ser tratada como si no importara lo suficiente como para ser consultada sobre algo que me rompería el corazón. ¿Cuándo planeaban decírmelo, Miguel? ¿Después de que ya se hubiera ido? Íbamos a llamarte una vez que estuviera instalado. Pensamos que sería más fácil de esa manera. Menos dramático. Menos dramático. Querían robar a mi nieto en la noche como ladrones. Luego llamarme después con la noticia, esperando que simplemente lo aceptara con gracia y comprensión. Quiero hablar con Tomás. Está en la escuela. Entonces quiero hablar con Rebeca. Ella está en el trabajo. Entonces quiero hablar contigo, ahora mismo, sobre por qué crees que es aceptable tomar una decisión como esta sin incluirme en la conversación. Porque, mamá, no es tu decisión. Tomás es nuestro hijo. Nosotros decidimos qué es lo mejor para su futuro. Nuestro hijo, no tu nieto. No parte de tu familia también. Solo su posesión para mover por el mundo como les pareciera. Miguel, he sido parte de la vida de Tomás desde el día en que nació. He apoyado a esta familia financiera y emocionalmente durante 15 años. Creo que me he ganado el derecho de al menos ser informada cuando están planeando removerlo de mi vida por completo. Nadie está removiendo a nadie de la vida de nadie. Él puede llamarte. Puedes visitarlo. ¿Visitarlo? ¿En Madrid? ¿Con mi pensión de jubilación? ¿Después de que les he dado la mayor parte de mis ahorros? ¿Cómo se supone que voy a pagar visitas internacionales, Miguel? No tuvo una respuesta para eso, porque la respuesta era simple. No querían que yo visitara. No querían que siguiera siendo parte de la vida de Tomás. Este movimiento no era sobre oportunidades para Tomás. Era sobre finalmente, por completo, cortarme del cuadro familiar. Mira, mamá, tengo que ir a trabajar. Podemos hablar de esto después. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos hablar de esto? Porque tu hijo debe irse mañana por la mañana. Y creo que merezco más que una llamada telefónica para discutir esto. Te llamo esta noche. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé en mi cocina, sosteniendo el teléfono mudo, escuchando el silencio que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Esa tarde, tomé una decisión que me habría parecido imposible tan solo un día antes. Llamé a Rebeca directamente y le dejé un mensaje de voz. Rebeca, soy Elena. Sé lo del boleto. Sé de su plan de enviar a Tomás a España. Creo que necesitamos tener una conversación antes de que suceda algo irreversible. Llámame. Ella nunca devolvió la llamada. En cambio, Miguel apareció en mi apartamento esa noche, y no estaba solo. Rebeca estaba con él, su rostro fijo en esa expresión de sufrimiento paciente que usaba cada vez que tenía que lidiar conmigo. Se sentaron en mi sofá, el mismo sofá donde Rebeca había dejado su bolso descuidadamente, y procedieron a tratarme como a una niña confundida que necesitaba una gestión suave. «Elena», comenzó Rebeca, su voz artificialmente dulce.
Entiendo que estás molesta por este cambio, pero creo que estás malinterpretando la situación. Ayúdame a entenderla entonces. Tomás es increíblemente brillante. Esta oportunidad en Madrid podría abrirle puertas que nunca estarían disponibles aquí en la Ciudad de México. Podría volverse verdaderamente bilingüe, experimentar diferentes culturas, tener una educación más sofisticada. ¿Y qué pasa con su familia aquí? ¿Qué pasa con sus amigos, su escuela, su abuela que lo ama? La máscara de Rebeca se deslizó ligeramente. La familia no se trata de proximidad geográfica, Elena. El amor no requiere estar en la misma ciudad, pero requiere contacto, requiere relación, requiere más que tarjetas navideñas y llamadas telefónicas ocasionales. Miguel intervino, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Mamá, estás haciendo que esto suene como si estuviéramos tratando de sacarte de la vida de Tomás. No se trata de eso. Entonces, ¿de qué se trata, Miguel? Porque desde donde estoy, parece que se están llevando a mi nieto a otro continente sin consultarme, usando mi propio dinero que les di para financiar sus vidas, y esperando que simplemente sonría y diga adiós. ¿Tu dinero? La voz de Rebeca se agudizó. Elena, la ayuda que nos has dado a lo largo de los años ha sido exactamente eso. Ayuda. Regalos. No préstamos con ataduras. No pensé que necesitaran ataduras. Pensé que venían con amor. Pensé que cuando ayudas a la familia considera tus sentimientos al tomar decisiones importantes. Sí consideramos tus sentimientos, dijo Miguel, pero su voz carecía de convicción. Simplemente no podemos permitir que tus sentimientos dicten lo que es mejor para nuestros hijos. No estoy pidiendo dictar nada. Estoy pidiendo ser parte de la conversación. Estoy pidiendo que me traten como la abuela de Tomás, no como una extraña cuya opinión no importa. Rebeca y Miguel intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones de pareja casada que sucede sin palabras. Lo que comunicaron no fue simpatía por mi posición. Elena, dijo Rebeca finalmente, creo que parte del problema es que nunca has aceptado completamente los límites en nuestra familia. Siempre has querido estar más involucrada de lo que nos resulta cómodo. ¿Qué límites? ¿Cuándo discutimos algún límite? ¿Cuándo me dijiste que amar demasiado a mi nieto era un problema? No se trata de amarlo demasiado. Se trata de reconocer que Miguel y yo somos sus padres, y nosotros tomamos las decisiones sobre su vida. Tu trabajo es apoyar esas decisiones, no cuestionarlas. Mi trabajo. Mi papel en su familia era proporcionar apoyo financiero y cumplimiento incuestionable. Yo era personal, no familia. ¿Y si no puedo apoyar esta decisión? Los ojos de Rebeca se endurecieron. Entonces supongo que tendrás que decidir qué es más importante para ti, tener una relación con tu familia o tener control sobre decisiones que no te corresponden tomar. Era un ultimátum envuelto en una falsa elección. Someterme por completo a su voluntad, o perder el poco acceso que me quedaba a mi propio nieto. Me están pidiendo que elija entre tener voz en mi familia y tener una familia en absoluto. Te estamos pidiendo que confíes en que sabemos lo que es mejor para nuestro hijo. Pero no se trataba de confianza, se trataba de poder. Se trataba de asegurarse de que entendiera mi lugar en su jerarquía, que no era en ningún lado. Se fueron esa noche con la situación sin resolver, pero su mensaje era claro. Si continuaba oponiéndome a su plan, si continuaba afirmando cualquier tipo de derechos o expectativas de abuela, me cortarían por completo. Pasé otra noche sin dormir sopesando mis opciones. Podría aceptar su decisión con gracia, mantener cualquier pequeña conexión que me permitieran tener con Tomás, y esperar que algún día él buscara una relación conmigo por su cuenta. O podría luchar contra esto, arriesgarme a perderlo todo, pero al menos mantener mi dignidad y respeto propio. Por la mañana, había tomado mi decisión. Llamé a mi abogada, una mujer llamada Sofía Ruiz, que me había ayudado con mi testamento unos años antes. Le expliqué la situación y le pregunté sobre los derechos de los abuelos en Ciudad de México. Señora Solís, dijo suavemente, los derechos de los abuelos son bastante limitados, especialmente cuando ambos padres están vivos y de acuerdo con sus decisiones, a menos que pueda demostrar que separarlo de usted dañaría el bienestar de Tomás.
no hay mucho recurso legal. ¿Qué pasa si pudiera demostrar que este cambio no es realmente en el mejor interés de Tomás? ¿Qué pasa si pudiera demostrar que se está haciendo para separarlo deliberadamente de su abuela? Eso sería muy difícil de probar y muy caro de litigar. ¿Está preparada para una batalla por la custodia que podría destruir cualquier relación que le quede con su hijo y nuera? ¿Lo estaba? ¿Estaba preparada para ir a la guerra con mi propia familia para mantener una relación con mi nieto? La respuesta me sorprendió por su certeza. Sí, lo estaba. Pero primero, necesitaba entender exactamente contra qué estaba luchando. Esa noche, hice algo que nunca pensé que haría. Revisé las cuentas de redes sociales de Rebeca, buscando pistas sobre sus verdaderas motivaciones para esta mudanza. Lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Rebeca había estado publicando en grupos privados de Facebook sobre su difícil situación con la suegra. Me describió como necesitada y manipuladora, tratando constantemente de insertarme en sus decisiones de crianza. Se quejó de cómo yo esperaba demasiada gratitud por mi ayuda financiera y de cómo la hacía sentir juzgada e inadecuada como madre. Pero la publicación más devastadora fue de 3 meses antes, justo cuando comenzó a investigar escuelas en Madrid. Finalmente encontré la solución perfecta para mi problema de suegra. Mil. No podrá seguirnos a Europa, y los niños estarán lo suficientemente lejos como para que su influencia sobre ellos sea mínima. Deseando finalmente tener a nuestra familia para nosotros. Problema de suegra. Eso era yo para ella. No la madre de Miguel. No la abuela de Tomás. No un ser humano con sentimientos y derechos y toda una vida de amor para ofrecer. Yo era un problema a resolver, un obstáculo a eliminar, y la solución era el exilio, no solo para mí, sino también para Tomás. Él perdería a su abuela, a sus amigos, a su mundo familiar, a todo su sistema de apoyo. Todo para que Rebeca pudiera tener la familia que quería sin el inconveniente de mi presencia. Imprimí la publicación y varias otras similares. Si Sofía Ruiz necesitaba una prueba de que este movimiento estaba motivado por la malicia en lugar de los mejores intereses de Tomás, ahora la tenía. Pero mientras estaba sentada en la mesa de mi cocina, mirando la evidencia impresa de la crueldad calculada de mi nuera, me di cuenta de algo importante. No quería ganar una batalla legal contra ellos. No quería obligarlos a mantener a Tomás en Ciudad de México si realmente creían que Madrid sería mejor para él. Lo que quería era algo mucho más simple y más difícil de alcanzar. Quería importar. Quería que mis sentimientos fueran considerados. Quería ser tratada como familia en lugar de como un problema a gestionar. Y finalmente estaba lista para admitir que eso nunca iba a suceder, sin importar cuántos documentos legales presentara o cuánto dinero gastara en abogadas. Esa noche, tomé una decisión que habría conmocionado a la mujer que era tan solo una semana antes. Comencé a planear mi propio viaje. Si querían llevar a Tomás a Madrid, bien. Si querían comenzar una nueva vida en Europa sin mí, esa era su elección. Pero no me iba a quedar sentada en mi apartamento esperando llamadas telefónicas que quizás nunca llegarían. No iba a pasar el resto de mi vida como la víctima de su historia. Por primera vez en décadas, iba a escribir mi propia historia. A la mañana siguiente, llamé a la aerolínea y cambié el nombre en el boleto de Tomás. Elena Solís iba a Madrid en su lugar. Sé lo que están pensando. Están pensando que perdí la cabeza, que el dolor y la ira me hicieron hacer algo irracional y potencialmente ilegal. Tal vez tengan razón, pero a veces, lo más racional que puedes hacer es algo completamente irracional. A veces, la respuesta más cuerda a una situación insana es abrazar la locura. No estaba robando el boleto de Tomás. Estaba reclamando mi propia libertad. Pasé ese día haciendo arreglos. Llamé a mi vecina, la señora Chen, para que regara mis plantas. Organicé los pagos automáticos de las cuentas. Empaqué una sola maleta con ropa y los pocos artículos personales que me importaban. Fotos de Francisco, las joyas de mi abuela, el diario donde había estado documentando el trato de mi familia hacia mí. No le dije a nadie lo que estaba haciendo, ni a Miguel, ni a Rebeca, ni siquiera a Tomás, aunque eso me rompió el corazón.
pero ellos habían sentado el precedente para tomar decisiones importantes en la vida sin consultar a la familia. Simplemente estaba siguiendo su ejemplo. El viaje en taxi a la ICM se sintió como viajar a través de un sueño. Todo se veía familiar, pero extraño, como ver mi vida anterior desde afuera por primera vez. El conductor, un señor de mediana edad de Veracruz, entabló una conversación educada sobre mi viaje. España, muy bonito, dijo con acento. ¿Visita a la familia allí? No, dije, sorprendida por la facilidad con la que salió la verdad. Estoy huyendo de la familia. Me miró a los ojos por el espejo retrovisor, y vi comprensión allí. A veces la familia es la gente más difícil de querer, dijo en voz baja. Sí, asentí. A veces lo es. En el aeropuerto, en el fondo esperaba que la seguridad me detuviera, que de alguna manera supieran que estaba usando un boleto con el nombre de otra persona. Pero Rebeca lo había comprado en línea, y la seguridad aérea aceptó mi explicación de que Tomás era mi apodo. Elena Tomás se convirtió en Tomás Solís a los efectos del viaje internacional, y nadie cuestionó el viaje de una mujer mayor a España. Mientras el avión despegaba de la Ciudad de México, pegué mi rostro a la ventanilla y observé cómo la ciudad se encogía debajo de mí. En algún lugar allá abajo, mi hijo y mi nuera probablemente estaban descubriendo que su exilio cuidadosamente planeado había salido mal. En algún lugar allá abajo, mi nieto estaba descubriendo que la abue había desaparecido. Sentí un momento de pánico, preguntándome qué había hecho, preguntándome si este gran gesto de independencia era en realidad solo una elaborada autodestrucción, pero luego recordé la publicación de Rebeca en Facebook. Finalmente encontré la solución perfecta para mi problema de suegra. Recordé los años de ser tratada como un inconveniente, las promesas rotas, la crueldad casual, la sistemática eliminación de mi importancia en sus vidas. Y me recosté en mi asiento, acepté la oferta de vino de la azafata y me preparé para descubrir en quién podría convertirse Elena Solís cuando no estuviera desesperada por la aprobación de su familia. El vuelo a Madrid fue de 8 horas de la reflexión personal más honesta que había tenido en años. Sin la constante ansiedad de gestionar mis relaciones familiares, sin el agotador trabajo de intentar ganarme el amor de personas que me veían como una carga, mi mente se sentía más clara que en décadas. Pensé en Francisco, que había muerto 5 años antes después de 48 años de matrimonio. Francisco, que me había advertido suavemente que estaba dándome demasiado a Miguel y Rebeca, que les estaba permitiendo aprovecharse de mi corazón generoso. Eli, solía decir, usando el apodo que nadie me había llamado desde su muerte. El amor no debería hacerte más pequeña. Pero yo me había hecho cada vez más pequeña tratando de encajar en los espacios que mi familia me permitía ocupar. Me había disculpado por mi existencia, minimizado mis necesidades, aceptado migajas de afecto y me había convencido de que me estaban alimentando. Francisco no habría reconocido a la mujer en la que me había convertido en los 5 años transcurridos desde su muerte. ¿Dónde estaba la Elena que había dirigido su propio pequeño negocio durante 30 años? ¿Dónde estaba la mujer que había criado a 3 hijos con confianza y alegría? ¿Dónde estaba la persona que tenía opiniones y preferencias y el coraje de expresarlas? Aparentemente, estaba en algún lugar sobre el océano Atlántico, finalmente volviendo a la vida. Cuando el avión aterrizó en Madrid, sentí algo que no había experimentado en años: emoción por lo desconocido. No tenía reserva de hotel, ni guía turístico, ni itinerario cuidadosamente planeado. Tenía mi pasaporte, mis tarjetas de crédito y mi libertad. Por primera vez desde la muerte de Francisco, estaba verdaderamente sola, y en lugar de aterrador, se sintió estimulante. Tomé un taxi desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, pidiéndole al conductor que me recomendara un buen hotel que no fuera demasiado caro. Me dejó en un pequeño hotel boutique en el barrio de Malasaña, un lugar con brillantes persianas azules y jardineras en cada ventana. El recepcionista, una joven con ojos amables y un inglés perfecto, me ayudó con los formularios de reserva. ¿Está aquí de vacaciones, señora Solís? Estoy aquí por mi vida, dije, y ambas reímos, aunque no estaba bromeando del todo. Mi habitación era pequeña pero encantadora.
con un pequeño balcón con vistas a una calle estrecha llena de cafés y tiendas. Desempaqué mi única maleta, colgué mis pocos vestidos en el estrecho armario y me senté en la cama para llamar a casa. El teléfono de Miguel fue directamente al buzón de voz. Rebeca tampoco contestó. Les dejé mensajes a ambos. Soy Elena. Estoy en Madrid. Usé el boleto de Tomás. Sé que probablemente están enojados, pero necesito que entiendan algo. No pueden tratarme como si no importara, y luego esperar que acepte tranquilamente cualquier decisión que tomen sobre mi familia. Estaré aquí por una semana, tal vez más. Cuando estén listos para tener una conversación real sobre cómo podemos ser una familia que incluya a todos, llámenme. Luego apagué mi teléfono y salí a caminar. Madrid en octubre estaba dorado y cálido, las aceras llenas de gente disfrutando del aire de la tarde. Vagué por calles estrechas, pasando por iglesias antiguas y tiendas modernas, escuchando la cadencia musical de las conversaciones en español a mi alrededor. Por primera vez en años, me sentí invisible en el buen sentido, anónima, libre, sin las expectativas y decepciones de otras personas. Me detuve en un pequeño restaurante y pedí la cena en mi español chapurreado, riéndome con el mesero por mi pronunciación. Comí sola en una mesa para dos, viendo a la gente pasar por la ventana, y me di cuenta de que era feliz. No la felicidad complicada y ansiosa de las ocasiones familiares, sino un contentamiento simple y sin complicaciones. Esa noche, llamé al celular de Tomás desde el teléfono de la habitación del hotel. Contestó al segundo timbrazo. ¿Hola? Hola, cariño. Es la abue. ¿Abue? Mamá dijo que estabas enferma y que no podías venir a mi fiesta de despedida. Fiesta de despedida. Habían tenido una celebración de despedida para él, y yo no fui invitada. Otra pequeña crueldad en su larga campaña para borrarme. Cariño, necesito decirte algo importante. No estoy enferma. Estoy en Madrid. Silencio. Luego, en un susurro. ¿Qué? Usé tu boleto de avión. Vine aquí en tu lugar. Pero se supone que yo voy a Madrid mañana. Lo sé, cariño. Y tal vez lo hagas algún día, si eso es lo que realmente quieres. Pero necesitaba mostrarles a tus papás que no pueden tomar decisiones sobre nuestra familia sin incluir a todos los que te amamos. ¿Estás en problemas? La pregunta me rompió el corazón. A los 12 años, él ya estaba preocupado de que los adultos en su vida estuvieran en problemas. Ya estaba ansioso por conflictos que no podía controlar. No, cariño. No estoy en problemas. Finalmente estoy defendiéndome. ¿Entiendes la diferencia? Creo que sí. Tomás, quiero que sepas que pase lo que pase. No importa dónde vivas o dónde viva yo. Siempre, siempre serás bienvenido en mi vida. Nunca tienes que pedir permiso para llamarme, o visitarme, o amarme. Soy tu abuela. Y eso es para siempre. ¿De acuerdo? De acuerdo, abue. Yo también te quiero. Dime, cariño, ¿de verdad quieres ir a España? ¿O es algo que tu mamá y tu papá quieren para ti? Otra larga pausa. No sé. Quiero decir, suena genial, pero no quiero dejar a mis amigos. Y no quiero dejarte a ti. ¿Qué pasaría si tuvieras una opción? ¿Qué pasaría si pudieras decidir por ti mismo? Mamá dice que a los 12 años es muy pronto para tomar decisiones tan grandes. Tal vez, o tal vez 12, es la edad suficiente para que se consideren tus sentimientos cuando otras personas toman grandes decisiones sobre tu vida. Hablamos durante 20 minutos, y fue la conversación más honesta que había tenido con alguien de mi familia en años. Tomás me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus preocupaciones acerca de mudarse a un país donde no hablaba el idioma. Me preguntó sobre Madrid, sobre lo que iba a hacer allí, sobre si tenía miedo de estar tan lejos de casa. Un poco de miedo, admití, pero a veces tener miedo es mejor que ser pequeña. Cuando colgué, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante años, había estado luchando por el acceso a mi familia, rogando por la inclusión, disculpándome por ocupar espacio en sus vidas. Pero hablando con Tomás, me di cuenta de que había estado teniendo la lucha equivocada. No debería tener que luchar por el amor. El amor real no requiere planes de batalla, asedios y negociaciones desesperadas. El amor real se ofrece libremente, o no es amor real en absoluto.
Durante los siguientes días, mi teléfono vibró constantemente con llamadas y mensajes de texto de Miguel y Rebeca. No contesté. No me estaba escondiendo de ellos exactamente, pero quería pensar con claridad sobre esta situación sin que su culpa y manipulación nublaran mi juicio. En cambio, exploré Madrid como la turista que nunca me había permitido ser. Visité el Museo del Prado y me paré frente a cuadros que habían existido durante siglos antes que mi drama familiar y que existirían mucho después de que se resolviera. Caminé por el Parque del Retiro y alimenté a las palomas y practiqué mi español con otros turistas. Tomé una clase de flamenco y me reí hasta que me dolió el costado cuando tropecé con mis propios pies. Comencé a recordar quién era yo cuando no estaba definida por mis relaciones con otras personas. En mi tercer día en Madrid, Rebeca finalmente envió un mensaje de texto que me llamó la atención. Elena, tienes que volver a casa inmediatamente. Lo que has hecho es egoísta e irresponsable. Tomás está devastado porque no puede empezar la escuela en Madrid como estaba planeado. Arruinaste meses de preparación y planificación. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Rebeca, lo que he hecho es reclamar mi propia voz en mi familia por primera vez en años. Tomás todavía puede venir a Madrid si eso es lo que realmente quiere, pero las decisiones sobre su futuro deben tomarse con su opinión y la mía, no excluyéndonos. No volveré a casa hasta que podamos tener una conversación honesta sobre cómo trata esta familia a sus miembros. Su respuesta llegó a los pocos minutos. Tú no tienes voto en las decisiones de crianza. No eres su madre, pero soy su abuela, y soy tu suegra, y soy un ser humano que merece respeto y consideración básicos. Si no puedes entender eso, entonces tal vez esta separación es exactamente lo que todos necesitamos. Ella no respondió a ese mensaje, pero Miguel llamó esa noche. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo? Estoy aprendiendo a vivir sin gestionar constantemente los sentimientos de los demás sobre mí. No puedes simplemente robar el boleto de Tomás y huir a Europa porque estás enojada con nosotros. No robé nada, Miguel. Usé un boleto que se compró con dinero que les di, para un viaje sobre el que no se me consultó, a un lugar que probablemente nunca se me permitiría visitar. Si eso es robar, entonces ustedes me han estado robando dignidad y respeto durante años. Se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Mamá, tal vez no hemos manejado esto perfectamente, pero tienes que entender nuestra posición. Tomás es nuestra responsabilidad. Tenemos que tomar decisiones que creemos que son mejores para su futuro. Entiendo eso, Miguel. Lo que no entiendo es por qué esas decisiones tienen que tomarse en secreto, sin la opinión de las personas que lo aman. Porque a veces la opinión familiar complica las cosas. O a veces la opinión familiar hace que las cosas sean más reflexivas, más completas, más amorosas. Otra pausa. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? Fue la primera vez en años que alguien me preguntaba qué quería, en lugar de decirme lo que debía aceptar. Quiero ser tratada como familia, no como una chequera con emociones inconvenientes. Quiero que me consulten sobre decisiones importantes que afectan mis relaciones con mis nietos. Quiero que mis sentimientos importen, incluso cuando son inconvenientes para ustedes. Y si no podemos darte eso, entonces seguiremos viviendo en continentes separados, y Tomás podrá decidir por sí mismo qué tipo de relación quiere con su abuela cuando sea lo suficientemente mayor para elegir. ¿De verdad harías eso? ¿De verdad te alejarías de tu propia familia por esto? Miguel, he estado lejos de mi propia familia durante años. Simplemente no lo notaron porque todavía era geográficamente conveniente para sus necesidades. Esa conversación terminó sin resolución, pero plantó algo importante: la posibilidad de que el cambio fuera posible, de que las relaciones pudieran renegociarse en lugar de simplemente soportarse. Durante los siguientes días, comencé a tener diferentes tipos de conversaciones con Miguel y Rebeca. No las conversaciones suplicantes y desesperadas que había estado teniendo durante años, sino intercambios más tranquilos y claros sobre límites y expectativas y respeto. Rebeca se mostró resistente al principio, todavía insistiendo en que yo estaba siendo dramática e irrazonable. Pero Miguel parecía estar escuchando de una manera que no lo había hecho en años. No me di cuenta de cuánto te habíamos excluido, admitió durante una llamada nocturna.
Supongo que nos acostumbramos tanto a tomar decisiones solo nosotros cuatro que dejamos de pensar en los sentimientos de cualquier otra persona. No se trataba solo de ser incluida en las decisiones, expliqué. Se trataba de ser vista como una persona con sentimientos que valen la pena considerar. Cuando alguien que amas hace planes que afectarán tu vida sin decírtelo, envía un mensaje sobre cuánto les importas. Nunca lo pensé de esa manera. Sé que no lo hiciste. Y sé que Rebeca tampoco. Pero eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Era una pregunta genuina, no manipulación retórica. Por primera vez en años, mi hijo estaba pidiendo mi opinión para resolver un problema familiar. Empezamos de nuevo, dije. Tenemos conversaciones honestas sobre lo que todos necesitamos el uno del otro. Tomamos decisiones juntos en lugar de tomarlas por separado y luego gestionar las reacciones de los demás. ¿Y volverás a casa? Volveré a casa cuando me sienta segura de que el hogar incluye un espacio para que yo sea yo misma, no solo la versión de mí que es conveniente para todos los demás. Al final de mi primera semana en Madrid, algo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Las conversaciones no fueron fáciles, y Rebeca seguía resistiéndose a reconocer que me había tratado mal. Pero la crisis de mi partida había obligado a todos a examinar nuestras relaciones con más honestidad de lo que lo habíamos hecho en años. Tomás me llamaba todos los días, y nuestras conversaciones eran diferentes ahora. En lugar de los intercambios cuidadosos y supervisados que habíamos tenido antes, se sentía libre de contarme sus verdaderos sentimientos sobre mudarse a España, sobre las discusiones de sus padres, sobre su confusión por el drama familiar en el que se había encontrado. «Abue, ¿crees que debería ir a Madrid a la escuela? Creo que deberías ir si es lo que quieres, cariño. Pero también creo que 12 años es edad suficiente para tener una opinión real sobre decisiones que cambiarán toda tu vida. Mamá dice que si no voy ahora, perderé la oportunidad para siempre. Siempre habrá oportunidades, Tomás. Las buenas oportunidades llegan a las personas que están listas para ellas, no solo a las personas que aprovechan la primera oportunidad que se les presenta. ¿Me visitarías si fuera? Te visitaría en cualquier parte del mundo si me quisieras allí. Incluso si mamá y papá dijeran que no. Tu mamá y tu papá no deciden si tienes una relación con tu abuela. Solo tú decides eso. Estos eran conceptos radicales en nuestra familia. La idea de que los niños podían tener opiniones sobre sus propias vidas, que los abuelos tenían relaciones independientes con los nietos, que el amor no requería permiso de guardianes. Pero eran conversaciones que debería haber estado teniendo con Tomás todo el tiempo. En mi 10º día en Madrid, Rebeca me llamó directamente por primera vez desde que me fui. «Elena, necesitamos hablar. Estoy de acuerdo. Toda esta situación se ha salido de control. Miguel apenas duerme. Tomás está confundido y molesto. Y siento que estás tomando a toda la familia como rehén con este gesto dramático». Tomé una respiración profunda. La vieja Elena se habría disculpado. Habría minimizado sus propios sentimientos. Se habría apresurado a casa para suavizar el conflicto y restaurar la paz. La nueva Elena dijo: «Rebeca, no estoy tomando a nadie como rehén. Finalmente me estoy negando a ser rehén de la comodidad de todos los demás». ¿Qué significa eso? Significa que no voy a disculparme por tener sentimientos acerca de ser excluida de mi familia. No voy a fingir que está bien cuando toman decisiones importantes sobre mi nieto sin consultarme. Y no voy a financiar estilos de vida que no incluyen espacio para que yo exista como una persona completa. Largo silencio. ¿Estás diciendo que ya no nos ayudarás financieramente? Ahí estaba. El miedo real debajo de todo el drama. No que me extrañarían, sino que extrañarían mi dinero. Estoy diciendo que mi apoyo financiero y mi lugar en la familia no son lo mismo. No puedes comprar mi silencio con la promesa de contacto ocasional, y yo no puedo comprar tu amor con dinero que no quieres devolver. Eso no es. Así no es como lo vemos. ¿No es así? Porque cada vez que necesitan dinero, recibo llamadas telefónicas y visitas y afecto temporal. Y cada vez que no necesitan nada, obtengo silencio y exclusión y planes hechos sin mí. Otra larga pausa. Tal vez nos hemos metido en algunos patrones poco saludables, admitió en voz baja. Fue la primera vez que Rebeca reconoció que su trato hacia mí podría haber sido problemático.
No fue una disculpa completa, pero fue una grieta en el muro de defensiva que había construido alrededor de su comportamiento. Rebeca, ya no quiero pelear contigo. Quiero descubrir cómo podemos ser una familia que incluya a todos, no solo a las personas que son convenientes de incluir. No sé cómo hacer eso. Yo tampoco. Pero creo que tenemos que empezar siendo honestos sobre lo que ha pasado y lo que todos necesitamos de ahora en adelante. ¿Qué necesitas? Otra primicia. Rebeca preguntando por mis necesidades en lugar de solo gestionar mis reacciones a sus decisiones. Necesito sentir que le importo a esta familia por razones que no tienen nada que ver con el dinero. Necesito ser consultada sobre decisiones que afectan mi relación con mis nietos. Necesito saber que mis sentimientos merecen ser considerados, incluso cuando son inconvenientes. ¿Y si no podemos? ¿Si es difícil para nosotros cambiar la forma en que hacemos las cosas? Entonces todos tendremos que decidir qué es más importante: estar cómodos en nuestros viejos patrones o ser honestos acerca de construir algo mejor. Esa conversación marcó el comienzo de un tipo diferente de relación con mi familia. No la relación desesperada y unilateral que había estado aceptando, sino una negociación más honesta sobre las necesidades y los límites mutuos. Me quedé en Madrid por 3 semanas más, no como castigo o manipulación, sino como un regalo para mí misma. Por primera vez en décadas, vivía sin la constante ansiedad de gestionar las opiniones de otras personas sobre mí. Estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, en lugar de en lo que mantendría la paz en mi familia. Tomé clases de español y descubrí que tenía aptitud para los idiomas. Me uní a un grupo de caminatas para turistas internacionales e hice amigos de todo el mundo. Visité museos, iglesias y parques sin preocuparme por si estaba tardando demasiado o aburriendo a alguien más. Recordé lo que se sentía tener curiosidad por la vida, en lugar de simplemente soportarla. Durante esas semanas, mis conversaciones con Miguel, Rebeca y Tomás continuaron evolucionando. Empezamos a hablar de logística. Si Tomás se mudaba a Madrid para la escuela, ¿cómo mantendríamos nuestra relación? Si se quedaba en Ciudad de México, ¿cómo podríamos asegurarnos de que Rebeca se sintiera apoyada como madre en lugar de juzgada? Más importante aún, empezamos a hablar de emociones. Miguel admitió que se había sentido atrapado entre la lealtad a su esposa y el amor por su madre durante años, y que excluirme de sus decisiones había parecido la forma más fácil de evitar ese conflicto. Rebeca reconoció que se había sentido amenazada por mi relación con Tomás, preocupada de que él pudiera preferir a su abuela en lugar de a su madre. Tomás, sabio más allá de sus 12 años, señaló que el amor no era una competencia, y que tal vez la razón por la que su familia se sentía tan tensa todo el tiempo era porque todos estaban tratando de controlar quién amaba a quién, en lugar de simplemente dejar que el amor sucediera de forma natural. Abue, ¿por qué no puedo querer a mi abue y a mi mamá y a mi papá de manera diferente, pero por igual? Preguntó durante una de nuestras llamadas telefónicas a 3 bandas. ¿Por qué alguien tiene que ser más importante? De la boca de los niños. Para cuando estuve lista para regresar a Ciudad de México, habíamos llegado a algunos nuevos acuerdos como familia. Tomás se quedaría en la Ciudad de México para la secundaria, pero planearíamos viajes familiares a España para que pudiera experimentar la cultura internacional sin renunciar a todo su sistema de apoyo. Rebeca me incluiría en las decisiones familiares importantes, no porque tuviera poder de veto, sino porque mi opinión importaba. Miguel dejaría de intentar gestionar los sentimientos de todos y comenzaría a tener conversaciones honestas sobre los conflictos en lugar de evitarlos. Lo más importante es que todos estuvimos de acuerdo en que el amor no debería requerir que nadie se hiciera más pequeño para encajar en la vida de otra persona. El vuelo de regreso desde Madrid se sintió diferente al vuelo de ida. Ya no estaba huyendo. Estaba eligiendo regresar, en términos que honraban tanto mi independencia como mis relaciones familiares. Miguel y Tomás me recibieron en el AICM. Rebeca no había venido, pero había enviado un mensaje de texto diciendo que esperaba con ansias nuestra conversación cuando estuviera de vuelta en casa. Tomás me abrazó como si no me hubiera visto en años, y me di cuenta de que 3 semanas separados le habían dado espacio para extrañarme de una manera que el contacto constante y ansioso nunca había logrado.
Abue, ¿de verdad tomaste clases de flamenco? Claro que sí. Y fui terrible, pero me divertí mucho siendo terrible. Miguel cargó mi maleta hasta el coche, y durante el viaje a casa, dijo algo que me sorprendió. Mamá, lamento que haya tenido que volar a otro país para que te escucháramos. Lamento haber tenido que volar a otro país para encontrar mi voz. ¿Te alegras de haber ido? Pensé seriamente en la pregunta. El viaje a Madrid no había resuelto todos nuestros problemas familiares, y no había borrado años de dolor y malentendidos, pero me había dado algo invaluable, el conocimiento de que podía sobrevivir sola, que mi valor no dependía de la aprobación de mi familia, que tenía opciones incluso cuando me sentía atrapada. ¿Sí? Dije. Me alegro de haber ido, no solo porque nos obligó a tener mejores conversaciones, sino porque necesitaba recordar quién soy cuando no estoy tratando de ser quien todos los demás necesitan que sea. Cuando regresé a mi apartamento, lo encontré exactamente como lo había dejado, pero de alguna manera se veía diferente para mí. Las paredes no parecían tan estrechas, el silencio no se sentía tan solitario, se sentía como un espacio que me pertenecía, no solo un lugar donde esperaba que otras personas me incluyeran en sus vidas. Durante los siguientes meses, nuestras relaciones familiares continuaron evolucionando. Rebeca y yo tuvimos varias conversaciones difíciles, pero honestas, sobre límites y expectativas. Ella admitió que se había sentido abrumada por la maternidad y había visto mi participación con Tomás como una crítica a su crianza, en lugar de un apoyo para su hijo. Pensé que si tú eras la abuela divertida, significaba que yo era la mamá mala onda, explicó durante una de nuestras reuniones para tomar café. No me di cuenta de que ambas podíamos ser importantes para él de diferentes maneras. Miguel comenzó a llamarme mamá de nuevo, y la palabra llevaba un peso y una calidez que no había tenido en años. También comenzó a pedirme consejos sobre asuntos no financieros, decisiones laborales, desafíos de crianza, incluso problemas matrimoniales. Se sintió bien ser consultada como una persona con sabiduría para ofrecer, no solo como una cartera para ser abierta. Tomás y yo nos adaptamos a un nuevo ritmo de cenas semanales y actividades de fin de semana que no requerían el permiso o la gestión de nadie. Rebeca había tenido razón en una cosa. Yo había estado tratando de ser la abuela divertida, pero eso era porque pensé que si era lo suficientemente útil y entretenida, tal vez me ganaría un lugar permanente en su vida. Ahora podía ser yo misma con él, a veces divertida, a veces seria, a veces de malas, siempre amorosa. 6 meses después de mi regreso de Madrid, Tomás hizo un anuncio en la cena familiar. Quiero aprender español, dijo. No porque quiera mudarme a España, sino porque quiero poder hablar con la abue sobre su viaje allí. Fue algo tan pequeño, pero representó algo enorme. Un niño tomando sus propias decisiones sobre cómo conectarse con su abuela, no porque sus padres lo requirieran o lo prohibieran, sino porque él quería. Me encantaría practicar español contigo, dije. Aunque debo advertirte, mi acento es terrible. Está bien. Podemos ser terribles juntos. Rebeca sonrió. Sonrió de verdad y dijo, creo que suena como una idea maravillosa. Un año después de mi viaje a Madrid, Tomás visitó España con sus padres y me invitaron a unirme a ellos durante parte de las vacaciones. Caminamos por los mismos barrios donde había descubierto mi independencia. Comimos en algunos de los mismos restaurantes donde había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Pero esta vez, no estaba sola y no estaba huyendo. Estaba viajando con mi familia, como yo misma, sin disculpas ni ansiedad. De pie en la Plaza Mayor con mi hijo, nuera y nieto, viendo a los artistas callejeros y alimentando a las palomas, me di cuenta de que la crisis que casi desgarra a nuestra familia en realidad la había salvado. Al negarme a aceptar migajas de amor y exigir una relación real en su lugar, nos había dado a todos permiso para ser más honestos, más directos, más genuinamente conectados. Rebeca deslizó su brazo por el mío mientras caminábamos de regreso a nuestro hotel. «Elena», dijo en voz baja, «me alegro de que hayas tomado ese vuelo. ¿A pesar de que los aterrorizó a todos ustedes? Especialmente porque nos aterrorizó a todos. El miedo nos obligó a prestar atención de una manera que no lo habíamos hecho en años. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme en mi habitación de hotel en Madrid, esta vez,
una que había reservado yo misma, como parte de unas vacaciones familiares a las que me habían invitado a unirme. Me miré al espejo y vi a alguien que reconocí. No a la mujer desesperada y disminuida que había rogado por restos de afecto de su propia familia, sino a alguien que conocía su propio valor y esperaba que otros también lo reconocieran. Pensé en el boleto de avión que había comenzado todo este viaje, el nombre de Tomás en un vuelo de solo ida hacia una nueva vida. Al final, ese boleto nos había llevado a todos a un viaje, solo que no el que nadie había planeado. Pero a veces los viajes más importantes son los que nos obligan a encontrar el camino de regreso a nosotros mismos. Mirando hacia atrás ahora, 2 años después, puedo ver que mis relaciones familiares no son perfectas. Rebeca y yo todavía chocamos a veces por decisiones de crianza. Miguel a veces vuelve a intentar gestionar los sentimientos de todos, en lugar de lidiar con los conflictos directamente. Tomás es un adolescente ahora, y los adolescentes tienen sus propias relaciones complicadas con todos los adultos en sus vidas. Pero somos honestos entre nosotros de maneras que nunca lo fuimos antes. Tenemos conversaciones reales sobre problemas reales. Hacemos espacio para los sentimientos de todos, incluso cuando son inconvenientes. Lo más importante es que hemos aprendido que el amor no es algo que tienes que ganarte a través de un comportamiento perfecto. Es algo que ofreces y recibes libremente, o no es realmente amor en absoluto. Todavía vivo en mi pequeño apartamento en la colonia Roma, pero ya no se siente estrecho. Se siente acogedor, como un hogar elegido en lugar de soportado. He redecorado con colores que me hacen feliz en lugar de colores que no muestran el desgaste. He llenado el refrigerador con comidas que disfruto en lugar de lo que estuviera en oferta. He hecho el espacio mío de maneras que no me di cuenta de que no lo era antes. Seguí tomando clases de español después de mi viaje, y ahora soy voluntaria como compañera de conversación para nuevos inmigrantes en el centro comunitario de la colonia. Hay algo profundamente satisfactorio en ayudar a las personas a encontrar sus voces en un nuevo idioma, especialmente cuando recuerdo cuánto tiempo me tomó encontrar mi propia voz en mi lengua materna. Mi relación financiera con mi familia también ha cambiado. Todavía ayudo con los gastos a veces, pero ahora se discute abiertamente en lugar de ser solicitado con desesperación. Contribuyo a los campamentos de verano de Tomás y a la matrícula de posgrado de Rebeca, porque quiero apoyar sus metas, no porque tenga miedo de que desaparezcan de mi vida si no lo hago. La diferencia entre dar libremente y ser utilizada puede parecer la misma para los observadores externos, pero se siente completamente diferente desde adentro. Tomás tiene 15 años ahora, habla español con fluidez y planea pasar el próximo verano en Madrid como estudiante de intercambio. Esta vez, es su idea, su elección, su aventura. Rebeca y Miguel lo extrañarán muchísimo, pero están orgullosos de su independencia y emocionados por su experiencia. Y yo lo visitaré mientras esté allí, no como la abuela olvidada que tuvo que huir para ser notada, sino como la abue querida a la que invitan porque la familia genuinamente quiere su compañía. El boleto que encontré en el bolso de Rebeca esa noche fue para un viaje de solo ida hacia el exilio. El boleto que compré para mí se convirtió en un viaje de ida y vuelta hacia la libertad. A veces, el destino que más te asusta es exactamente donde necesitas ir. Si estás escuchando esta historia, y si alguna parte de ella te resulta familiar, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez compraste amor con dinero o silencio o autodisminución, si alguna vez te preguntaste cuándo ser útil se convirtió en ser usada, quiero que sepas algo importante. Tu valor no está determinado por la capacidad de otras personas para verlo. Tu valía no aumenta ni disminuye según si tu familia te trata bien. No eres demasiado mayor para cambiar tu vida, demasiado arraigada a tus costumbres para esperar un mejor trato, demasiado dependiente de otros para exigir respeto. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por tu familia es negarte a habilitar su peor comportamiento hacia ti. A veces, el regalo más amable que puedes dar a tus relaciones es la honestidad sobre lo que no está funcionando. A veces, la elección más valiente que puedes tomar es dejar de esforzarte tanto por ser amada
y empezar a insistir en ser respetada. No estoy diciendo que debas reservar un vuelo a Europa mañana, aunque si eso es lo que se necesita para llamar la atención de tu familia, tal vez deberías. Estoy diciendo que debes dejar de aceptar migajas cuando mereces la comida completa. Deja de hacerte más pequeña para encajar en espacios que deberían expandirse para incluirte. Deja de disculparte por ocupar espacio en relaciones donde perteneces. El boleto de avión que cambió mi vida no se trataba realmente del destino. Se trataba del viaje. El largo y postergado viaje de ser alguien a quien le suceden cosas a ser alguien que toma decisiones sobre su propia vida. Ese viaje está disponible para todos nosotros, a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para dar el primer paso, incluso si no sabemos a dónde vamos. ¿Alguna vez te sentiste como una extraña en la historia de tu propia familia? ¿Alguna vez descubriste planes que se hicieron sin ti, sobre ti, pero no contigo? Cuéntame en los comentarios. Leo cada uno. Y quiero escuchar sobre tu propio viaje para reclamar tu voz en tus relaciones. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que vales más que el trato que has estado aceptando, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que podría necesitar escuchar que no está solo, que no está pidiendo demasiado y que nunca es demasiado tarde para empezar a insistir en el amor y el respeto que siempre ha merecido. Tu historia no ha terminado. Tu voz todavía importa. Y en algún lugar hay un boleto de avión con tu nombre. Tal vez no literalmente, sino metafóricamente, esperando llevarte al viaje que has estado posponiendo, porque la comodidad de otras personas parecía más importante que tu propio coraje. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme recordarte que vale la pena luchar por ti, incluso si la persona contra la que tienes que luchar es la versión de ti misma que se conformó con menos de lo que merecías. El boleto está esperando. La única pregunta es si estás lista para usarlo.